Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, saludar y aplaudir la iniciativa del senador Javier García de promover esta instancia de homenaje y conmemoración de los 200 años del nacimiento de Don Bosco. Saludar la presencia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, del querido cardenal Daniel Sturla, del nuncio apostólico, del inspector salesiano Néstor Castel, del presidente de la Conferencia Episcopal Uruguaya, Monseñor Colassi, del arzobispo emérito Nicolás Cotuño, del rector mayor Ángel Fernández, de la hermana provincial Laura Guisado y de tantos amigos, gente conocida, recién nombraban al Quique Vicio, del que tengo un enorme y afectuoso recuerdo. Don Bosco nació en Ibequi, en la zona de Castelnuovo, hace 200 años. Como se ha dicho acá, en una humilde familia de campesinos. Su padre murió cuando Juan Bosco apenas tenía 2 años y medio. La mamá, Margarita, analfabeta y muy pobre, sin embargo, se encargó ella sola de levantar, de sostener a sus 2 hijos y al hermanastro de Juan Bosco, y cuidar además de su suegra. Hablar de Don Bosco, como se ha dicho también, es referirnos al padre y maestro de los jóvenes. Su particular secreto ha consistido en mantener viva en la juventud la esperanza de mejora para el futuro. Desde sus años juveniles en la ciudad de Turín, Don Bosco entró en contacto con jóvenes encarcelados y con otros sometidos a dramáticas situaciones humanas. Aprendió a ver en esos seres infinidad de cualidades y valores: corazón, un alma desalentada que pide a gritos un amigo en el cual sostenerse. Y esta comprensión solo puede venir de alguien que padeció en carne propia muchas de las mismas calamidades que ellos: orfandad, hambre e infinitas humillaciones para poder salir adelante en la vida. Juan Bosco experimentó no solo la pobreza, sino la orfandad del padre, y pasa por miles de penurias y peripecias que providencialmente marcarán su vida y su misión, que es la de consagrar su existencia a los jóvenes. Don Bosco aprendió a convertirse en líder de los jóvenes con los que creció, muchos de los cuales tenían serios problemas de comportamiento. Aprendió que combinando el entretenimiento con la enseñanza y la oración se podían conseguir resultados positivos. Una vez ordenado sacerdote en Turín, dedica todas las fuerzas de su naturaleza a crear obras educativas para la juventud abandonada, a defender la fe del pueblo y a colaborar en la evangelización de tierras lejanas. Como resultado de la revolución industrial, la pobreza y la desolación abundaban en el norte de Italia y eran muchos los jóvenes que vivían en el abandono y la desolación. El padre José Cafaso lo invita a que lo acompañe a la prisión de donde era capellán, y esa experiencia marcó radicalmente a Don Bosco al ver la cantidad de niños con edades comprendidas entre 12 y 18 años, todos saludables, fuertes, inteligentes, pero con grandes carencias para salir adelante en la vida. En ese momento, Don Bosco toma la decisión de usar todos los medios a su alcance para prevenir que esos niños y jóvenes terminaran en la cárcel. Don Bosco necesitaba demostrarles que había mejores formas de orientar sus vidas. En 1848, Don Bosco pronuncia una frase que marca toda su vida y su trabajo apostólico: le he prometido a Dios que hasta mi último respiro sería para mis queridos jóvenes. El 8 de diciembre de 1859 en Turín, con 17 miembros, funda la Congregación Salesiana, que va a ser reconocida por la Santa Sede en 1864 y luego en el 69 aprobados sus estatutos. Es en 1877 que imprime su famoso texto en torno a su sistema educativo. Es un tratado breve sobre el sistema preventivo. Y poco tiempo después comienza la publicación del Boletín Salesiano, que hasta hoy se mantiene. En el 88, en 1888, Don Bosco muere en Turín. Una cualidad esencial
de don Bosco fue su alegría. Lo decía Javier hace un rato. Se le ha llamado con razón el santo de la alegría. Los muchachos de la calle lo llamaban el padre que siempre está alegre, el padre de los cuentos bonitos. Nadie lo encontraba jamás de mal humor y nunca se le escuchaba una palabra dura o humillante. Así es que ha generado y ha producido esta congregación salesiana que en el Uruguay constituye la segunda comunidad masculina más numerosa de la Iglesia Católica. Y además de las obras que comenzó en Italia, su mirada de apóstol y evangelizador sin fronteras lo llevó a enviar misioneros a otras tierras y así llegaron en el año 1876 al Uruguay. El padre Caliero escribía el 24 de mayo de ese año: a don Bosco le escribo desde la capital de la República Oriental del Uruguay para decirle que prepare personal para el nuevo colegio de Villa Colón. El 26 de diciembre del 76 llegó a Montevideo el primer grupo de misioneros enviados por el propio don Bosco, al frente de los cuales vino el joven sacerdote en aquel momento, el padre Luis Lasaña. Es así que instalados en Villa Colón, los misioneros comienzan al año siguiente la labor en el Colegio Pío, donde iniciaron su labor educativa con más de 100 muchachos. El Colegio Pío abrió sus puertas en febrero de 1877, dirigido por Luis Lasaña y acompañado de 12 salesianos llegados al Uruguay con un enorme empuje, fruto del entusiasmo que poseían aquellos salesianos que habían compartido con don Bosco y que habían sido formados por él. Conviene señalar por la actualidad del tema la importancia de don Bosco en la construcción y desarrollo de su sistema pedagógico conocido como sistema preventivo para la formación de niños y jóvenes. Decía don Bosco, dos sistemas se han usado en todos los tiempos para educar a la juventud, el preventivo y el represivo. El sistema preventivo descansa por entero en la razón, la religión y en el amor. Excluye, por consiguiente, todo castigo violento y procura alejar aún los suaves. El sistema preventivo salesiano se refiere al método educativo desarrollado por la Congregación Salesiana a partir de la experiencia educativa de don Bosco. El sistema nació como una respuesta al sistema represivo de la educación que primaba en la Europa del siglo XIX. En tal sentido, la propuesta de don Bosco se convirtió en una experiencia visionaria en el desarrollo de la educación contemporánea. Don Bosco destaca la distancia que existía entre el joven sujeto de la educación y su superior, entendido hoy como el educador o el profesor. El sistema represivo, decía don Bosco, puede impedir un desorden, pero muy difícilmente hará mejores a los que delinquen. Se ha observado que los muchachos no olvidan los castigos que se les han dado y que por lo general conservan amargura junto con el deseo de sacudir el yugo de la autoridad y aún de tomar venganza. ¿Cuánta actualidad tiene la afirmación que don Bosco hacía hace tantos años? Don Bosco estaba confrontando un sistema tenido como esencial para la educación de la Europa que él conoció y que enfatizaba la frase «la letra con sangre entra». En contraposición a dicho sistema represivo que don Bosco conocía bien y que había sufrido ya como joven de su tiempo, nace la experiencia del sistema preventivo. Algunos de los elementos que componen el sistema preventivo. El adulto, educador, formador, debe ser una persona de vocación por el oficio educativo y no practicar esto como un mero oficio. La vocación como elemento primordial en la tarea educativa. El joven nunca debe estar solo, sino sentirse acompañado siempre. La asistencia salesiana no es vigilancia o guardia de chicos, sino una presencia formativa y constructiva. ¿Por qué el valor del patio que señalaba Javier hace un rato en toda obra salesiana, y lo decía también la senadora Marta Montaner? Porque a los chicos hay que atraerlos con lo que a ellos más les gusta, el juego. ¿De qué otra manera se les podía alejar de los peligros de la calle? Que los educadores amen lo que agrada a los jóvenes, el juego, el deporte, la música,
y los jóvenes amarán lo que les gusta a los educadores. El patio es el lugar privilegiado de encuentro entre personas. En el aula y en la iglesia la relación es unidireccional. Todos miran al maestro o al sacerdote y se considera falta de respeto hablar entre sí. En el patio, en cambio, se da el auténtico encuentro entre el educador y los educandos, entre el muchacho y sus compañeros. Lo reconoció incluso el famoso Umberto Eco cuando decía que el oratorio salesiano es el lugar de máxima comunicación. El recreo es el momento en el que el muchacho se libera, es el mismo, se manifiesta tal cual es, con su temperamento, y es allí donde el educador lo puede conocer mejor, se le puede acercar y decirle al oído la palabra oportuna. Allí es donde salesianos y muchachos forman una comunidad, una familia. Familiaridad con los jóvenes, especialmente en el recreo. Sin familiaridad no se demuestra el afecto y sin esa demostración no se construye la confianza. El trabajo es otro de los pilares del sistema social de Don Bosco. Una buena descripción de la visión del trabajo es la que da el padre Fabini, cuando decía: Don Bosco expresamente ha querido darle al trabajo el sitio que se merece en el campo de la educación y de la estima social, no un yugo humillante, ni una diversión, ni un pasatiempo, sino un potente factor de bienestar material y moral, individual, familiar y social. Es un aporte ciertamente lleno de vigencias y desafíos. Eliminar además el contraste entre el estudio y el trabajo manual, entre la clase estudiantil y la clase artesana u obrera. En lo personal, presidente, puedo dar un testimonio directo como exalumno salesiano y además como padre de 3 hijos que fueron alumnos salesianos. Es más, uno de ellos continúa trabajando en la institución como animador desde hace unos cuantos años. Por lo tanto, he tenido un vínculo con la obra salesiana de la que puedo dar un testimonio directo. Lo he dicho siempre, la experiencia del Juan 23 me marcó mucho en mi crecimiento como persona y como cristiano. Efectivamente, puedo dejar constancia de que mi pasaje por el Juan 23 en los años 70 dejó una huella cierta tanto en el impacto de una profundización de la vivencia de fe como en la apertura al conocimiento del mundo, en un ambiente de libertad y pluralismo que contrastaba fuertemente con la situación política autoritaria que vivíamos. Lo más impresionante es que casi 3 décadas después, cuando retomé contacto con el Juan 23, en este caso como padre que decide enviar a sus hijos a esa institución educativa, nos encontramos con que lo esencial de la rica experiencia de esa institución seguía vigente, agregando obviamente la renovación y la adecuación a los nuevos tiempos, pero manteniendo su propuesta de calidad. Hay algo en la propuesta salesiana que la distingue de las demás alternativas. Quizás sea un fuerte sentido de personalización y acompañamiento profundo de cada individuo en su proceso y vivencia, respetándolo en sus particulares circunstancias. Yo recuerdo una anécdota que se reiteró luego. A los pocos días de haber entrado al Juan, me cruzo con el director de entonces, inolvidable, padre Félix Irureta, y me saluda por mi nombre. Me dice: ¿cómo andás, Pablo? Yo no podía creer que a los pocos días de haber entrado al Juan pudiera retener el nombre. Pero 3 décadas después, Daniel Sturla saludaba por su nombre a mis hijos, también a los primeros días de estar ingresados a la institución. Lo que genera eso en términos de receptividad, de acompañamiento, de reconocimiento de la identidad profunda de cada uno, yo creo que es un valor extremadamente significativo para el aporte a la educación de los muchachos. Desde que los salesianos llegaron al Uruguay en el 76, cuando llegó el primer grupo de misioneros, los aportes han sido numerosos y sustanciosos para toda la sociedad uruguaya, esencialmente para la gran cantidad de niños, jóvenes y familias que han pasado por alguna de las tantas casas salesianas que por todo el país han florecido y dado frutos desde aquellos años hasta el día de hoy. Esta gran amplitud se puede ver día a día en cada oratorio, en cada obra social, en cada parroquia,
en cada colegio, en los talleres, en las escuelas de oficios. Una enorme variedad de respuestas organizativas concretas que bajo la inspiración de un mismo conjunto de valores se expresan en modalidades bien diferentes con particular capacidad de adaptación a las distintas realidades. Creo que el clima justamente de familiaridad, la actitud de cercanía, son componentes típicos de la experiencia y de la pedagogía salesiana. Otro de los frutos es la importancia de haber llegado a todos los rincones del país. Acá quedó en evidencia la presencia de la comunidad salesiana en tantos lugares distintos. Un símbolo fuerte de este aporte lo podemos condensar hoy en la figura del cardenal Sturla, que es motivo de orgullo para todos los católicos por su testimonio y gestión al frente de la Iglesia, su frescura, su actitud a la vez firme y abierta a los desafíos de la realidad, que está representando un camino de fortalecimiento y revalorización del papel de la Iglesia Católica para el conjunto de los uruguayos, incluso más allá de opiniones y creencias religiosas. Pero justamente la parte de la riqueza del carisma salesiano es que cada una de las obras es animada y llevada adelante no solo por los curas y las monjas, sino por un gran movimiento de personas profesionales, muchos de ellos están hoy acá, y voluntarios, entre los que se encuentran laicos comprometidos, docentes, animadores, catequistas, cooperadores, asociaciones, exalumnos, alumnos y hasta padres y madres, todos ellos involucrados en el mismo sueño de la construcción de una gran familia salesiana. El aporte salesiano en la educación ha sido y es de amplia relevancia. Hay que recordar la importancia de instituciones educativas tan representativas como el Colegio Pío, el Maturana o el que ya mencioné, el Juan 23, así también como el peso específico de los salesianos en la conducción de la Asociación Uruguaya de Educación Católica, en donde se destaca la participación del padre Marcelo Fontona, que allá está mirándonos desde allá arriba. Pero al mismo tiempo, la obra salesiana también ha sido impulsora de importantes emprendimientos de educación técnica, dirigida a jóvenes de todos los niveles socioeconómicos, como señalaba la senadora Montaner, marcando la importancia de un enfoque educativo integral que no deje de lado la formación tecnológica aterrizada en la realidad. En tal sentido, un reconocimiento especial merece la experiencia de talleres de Don Bosco. Yo tuve el enorme gusto de participar acompañando al padre Pedro Incio como docente durante algún tiempo en esa institución, que ha sido una institución de referencia en la formación técnica de miles de nuestros jóvenes. En la misma línea, también aportar una mirada integral de la educación de los jóvenes a través de la Escuela Agrícola Jackson. En fin, los oratorios, las obras sociales, los clubes de niños, los centros juveniles, los centros CAIF, todas modalidades variadas, en particular el movimiento Tacurú y el particular esfuerzo del padre Mateo Méndez, que se convirtió en un ejemplo brillante de trabajo con adolescentes y jóvenes, los más vulnerables, desde una experiencia promocional. Quiero decir finalmente que a 200 años del nacimiento de Don Bosco, Uruguay sigue necesitando buenos padres y maestros para los jóvenes y casas salesianas que los acojan, orienten y animen a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, como se decía. Si alguna duda me quedaba, nos bastó observar la alegría y el compromiso y el entusiasmo de la actividad gurizada de mi país, que a fines del año pasado nucleó a los destinatarios de las obras sociales y oratorios de todo el territorio. Fue una verdadera fiesta de compromiso y alegría en la solidaridad. Termino, presidente, diciendo, en momentos en que en nuestro país se ha instalado un necesario debate sobre cómo tratar a los menores infractores, cómo actuar de la mejor manera para habilitarlos como ciudadanos y ayudar a su integración ciudadana, el ejemplo de Don Bosco y su mensaje de educación preventiva es indispensable referencia y testimonio. En momentos en que en nuestro país la educación sufre una profunda crisis con indicadores cada vez más preocupantes, la referencia de Don Bosco y su mensaje de educación preventiva adquiere una impactante actualidad. El asunto clave es precisamente la capacidad de actuar preventivamente en la educación, en la comunidad, en la familia, en los oratorios, en todos los espacios de encuentro y comunicación profunda
para generar las condiciones del crecimiento humano como personas. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador, por su intervención. Para continuar, tiene la palabra el senador Marcos Carámbula.